tema de hoy es de Proverbios y hoy cerramos la serie de Proverbios. Yo tuve el privilegio de abrir esa serie en, en 26 de enero. Para quienes están familiarizados con nuestra forma de enseñar, ya saben, y quienes no, pues van entendiendo que nosotros predicamos expositivamente y que generalmente hacemos series, y por series queremos decir básicamente que es un libro completo de la Biblia, un segmento en este caso del libro de Proverbios, y que tratamos de concentrarnos ahí por un tiempo para asegurar que el pueblo de Dios pues sea sólidamente edificado en la palabra. Y este Proverbios ha sido maravilloso porque en Proverbios 3 vemos 5 grandes áreas de sabiduría que dirigen en un sentido todo el libro de Proverbios. El que Dios está formando en la sabiduría suya es el que confía en el Señor, el que reconoce al Señor en todos los caminos, el que teme al Señor y se aparta del mal, el que honra a Dios con sus bienes y el que no rechaza la disciplina del Señor. Se darán cuenta que la semana pasada hicimos el de disciplina porque el pastor Ronald necesitábamos hacer un arreglo de fechas. Entonces, en un sentido, nos saltamos a el segundo tema del quinto principio y ahora regresamos al segundo tema del cuarto principio para cerrar la serie. Son 10 grandes temas y les animo a compartir esto con su familia porque estuve escuchando algunas de las enseñanzas de los pastores y me parecieron tan oportunas, tan prácticas, tan directivas para nuestra vida caminando con Cristo. Y hoy particularmente llegamos a Proverbios 3, el texto donde estamos, el verso 9 y 10. El segundo tema con respecto a esta exposición de dos versitos de la Biblia, honra al Señor con tus bienes. Voy a pedirles que nos pongamos de pie para mayor honra del Señor y de su palabra y que podamos leer estos dos versitos. Van a ver que ya que el texto es breve, he escogido hoy leerles un buen número de textos bíblicos con respecto a esta gran enseñanza de la Biblia, que es el honrar al Señor con nuestros bienes. Así que leamos estos dos versitos. Sería hermoso que pudiéramos leerlos todos juntos, como hicimos con el proverbio, así que leámoslos juntos. Capítulo 3, verso 9 y verso 10. Entonces leámoslos juntos. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de vino nuevo. Esta es la palabra del Señor. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Este principio, esta orden de tu palabra para nosotros, aunque fue dada en principio a un joven que salía de casa, todos nosotros la recibimos como tu palabra de instrucción, no solo para los jóvenes, sino para todos. Y Señor, ayúdanos, necesitamos la dirección de tu Espíritu Santo. Por favor, aplícala a nuestros corazones, ayúdanos a mirar nuestras cosas en una forma nueva, que ya no las veamos como nuestras, sino como tuyas y que nos veamos a nosotros mismos como tus mayordomos. Danos la bendición de gozar al saber esto y hacer las correcciones y los compromisos que este mandamiento de tu palabra requiere. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Pero antes de hacer la introducción, quiero comentar dos cositas. La primera es que este mandamiento tiene que ver mucho con dos realidades que tenemos aquí en la iglesia, ¿cierto? Una tiene que ver con el bazar que ya se nos anunció. Y van a ver que concluiré haciendo un poquito de aplicación sobre eso. Los bazares son oportunidades extraordinarias donde revisamos nuestro closet, nuestra casa, y practicamos el principio de que uno no debe tener cosas que no use. Es pecado tener cosas que uno no usa. Habrá alguien que las puede usar y hemos sido instruidos en cuanto al reciclaje, a la reutilización de las cosas. Así que tomar un rato, invertir ese tiempo, mirar, quizás reparar o entregar. La iglesia está recibiendo todas las donaciones, aun si tienen que ir a tu casa. Una donación muy importante es comida, porque ese día habrá comida. Y mi esposa, que está ayudando en este proceso del bazar, ella tiene mucha experiencia con esto, me dice que postres. Entonces tú haces un postre y lo donas a la iglesia.
Y ese día, bueno, vamos a ayunar siquiera una semana para poder disfrutar de los postres. Aquí estaremos. Es un tiempo de familia donde invitamos amigos y familiares. Y por favor, digamos, sé misionero en eso. Es decir, habla con familiares y amigos y diles, estamos levantando los últimos fondos que se necesitan para pagar por la renovación del edificio. Y una contribución hermosa, además de que es muy buena mayordomía, es dile a tus familiares, mamá, revise, primo, revise a ver qué tiene allá, que puede donar. Y bueno, que hagamos una fiesta de reutilización y reciclaje de cosas y creo que es maravilloso, es muy instructivo, pero pasamos delicioso y comiendo, comprando y todo eso, es muy bonito. Y ese es el 1 de mayo. En mayo también, es decir, 15 días después, estamos a 40 días de nuestra conferencia anual de consejería y este año será aquí. Cada año los rediles invitan a otras iglesias también, hacemos una conferencia con un enfoque en consejería. El año pasado fue en la crianza, este año es en el liderazgo masculino. Sé un hombre de Dios, así se llama la conferencia de Dios Consejero este año. La tenemos acá, así que somos anfitriones y les ruego el favor de varones, inscríbanse, animen a... Ayer le decía a las mujeres en la conferencia, pídale eso a su esposo de Día de Madres. El mejor regalo que a uno le dan es tiempo. Y la mejor inversión de tiempo para tu esposo, tu hijo, tu hermano, tu papá, es buscar al Señor y dejarse instruir por la palabra del Señor. Generalmente las conferencias de mujeres como las de ayer se cierran y no hay cupo al final y hacen fila. Conferencias de hombres, ustedes saben cómo es, ¿no? Pero les quiero rogar en el nombre del Señor participar ahí, porque lo que estamos aprendiendo hoy tiene que ver mucho con nuestra mayordomía y cómo somos líderes de las cosas del tiempo y no las cosas líderes de nuestra vida, pero también cómo administramos todo para la gloria del Señor. Quiero mencionar que ya se hizo una predicación de estos dos versos, la hizo el pastor Ronald. Gocé muchísimo escuchando su prédica, él enfatizaba que a través del honrar a Dios y administrar las cosas bien, se demuestra el gran valor que Dios tiene para ti. Y él enfatizaba la generosidad hacia la obra de Dios y la generosidad hacia el pobre. A mí me gusta hacer distinción entre generosidad y bondad. La diferencia entre generosidad y bondad es que la generosidad es sacrificial, es costosa. Tiene a veces costos emocionales de desprendernos de cosas o costos financieros. Cuando invitamos a alguien a que tenga una cena o compramos algo para alguien, es una gran aplicación lo que viviremos en los próximos días de esto, dar a Dios, poner nuestros recursos a disposición de Dios. Y esto de honrar a Dios quería introducirlo particularmente con una nota que ustedes me perdonarán, es muy personal. Mientras estaba estudiando este principio en el libro de Proverbios, una y otra vez me acordé de algo que hacía mi papá. Algunos saben, mi papá falleció y pasó a la presencia del Señor hace un poco más de 2 años. Y mi papá, en el barricito donde él vive o vivía, había un muchacho que yo lo conozco desde niño. Y bueno, el tema de las drogas, y vive por ahí, casi vive de la misericordia de los vecinos, pero es drogadicto. Y mi papá le daba plata. Entonces, yo a veces iba a visitarlo y veía que mi papá, él le tocaba la ventanita, mi papá, le va a dar algo. Y ustedes saben que esos viejos antioqueños de temperamento fuerte y todo, y yo aprendí mucho a respetar a mi papá. Yo ni le preguntaba, nunca le pregunté, ¿usted por qué hace eso? No, está bien que lo haga. A veces veía que estaba yo en una visita y se paraba ahí a la esquinita y le llevaba una cosita. Y a mí eso no me gustaba, me parecía... Pero nunca fui capaz de cuestionarlo, sencillamente observaba. Alguna vez inclusive me dijo, llévele a ese muchacho esta plática. Bueno, toca hacerlo. Pues, ¿por qué? Y bueno, estudiando un poco más esto, yo no sé mi papá por qué lo hacía, nunca le pregunté. Yo me imagino que mi papá, que una época de su vida fue expulsado de su casa y todo eso, quizás tenía una gran compasión por un hombre sin familia y todo eso. No sé por qué lo hacía, seguramente era por su compasión. Pero pensando mucho en eso, pensaba, y era como que el Espíritu Santo me lo dijera. Ustedes saben, ¿no? Romanos 8 dice que los que son del Señor son guiados por el Espíritu del Señor. Entonces como que el Señor, todavía no lo he hecho, pero como que el Señor me dice,
usted debe hacer lo mismo que hacía su papá. Ahí estoy para hacer esa tarea de ir y darle alguna cosita a ese muchacho o hablar con alguien que le compre algo cada semana, no sé, algo. Pero este es el punto. Si yo quiero honrar a mi papá o la memoria de mi papá estaría deseando que alguien siguiera haciendo lo que él ya no está haciendo, por obvias razones. Y si yo voy y lo hago, aunque no me guste, porque finalmente la palabra de Dios dice: al que te pida, dale. No nos pone a hacer juicios morales sobre esos asuntos. Pero si yo quiero honrar a mi papá, pues yo voy a buscar al muchacho y decir: en nombre de mi papá, quiero darle esta ayudita. Úsela bien, pero yo quiero darle esa ayudita. Realmente le voy a dar una cátedra sobre un poco de cosas, pues no sé, de qué morderme los labios, pero si quiero honrar a mi papá, yo voy a darle algo, yo voy a hacer algo, porque quiero honrar a mi papá. Y nuestro texto está hablando de honrar, de adorar al Señor, de no hacerlo como un trueque, de no hacerlo con un interés de activar la fe y los poderes espirituales y toda esa carreta que dicen por ahí. No, sencillamente ama a tu Dios. Ámalo, adóralo, usando tus bienes. Y aquí quizás como el elemento, digamos, paradójico, para dejarlo en su mente quienes quieren seguir pensando sobre esto. Dios tiene una relación con las cosas que nosotros no entendemos. Como mi papá hacía eso y yo no entendía por qué. Y nosotros somos llamados a participar en esa relación que Dios tiene con las cosas, pero nosotros no entendemos completamente la relación que Dios tiene con las cosas. Tú puedes, de hecho, recorrer toda la Biblia pensando, haciendo como una teología de las cosas, de los animales, de las plantas, y vas a descubrir que Dios tiene una relación especial con las cosas. Desde la creación, sea la luz, produzca la tierra plantas, animales. Es decir, Dios tiene una relación con las cosas. Piensa, por ejemplo, en el diluvio. Dios le dijo a una parejita de cada grupo o segmento de los animales que entraran en la barca. No es solamente tuvo que abrir la puerta. Dios le dijo, no me pide explicarle cómo Dios le dijo, pero Dios es Dios, le puso en su instinto animal o cualquier manera, deben hoy, a esta hora, entrar, y una sola pareja de cada uno, león y la leona, así, no, la vaca y el vaco, no sé, el burro y la burra, bueno, lo que sea. Y ustedes pueden imaginarse los animalitos contentos entrando. No, es Dios. Miren muy bien cuando habla de las aves, que Jesús mismo dijo: miren las aves, el Señor las alimenta. Miren los lirios del campo. Salmo 50 dice que Él conoce cada árbol. El libro de Jonás, por ejemplo, y la verdad solo fue en la primera celebración que empecé a pensar en el libro de Jonás, que casi siempre se ve como un libro misionero, pero capítulo 1, verso 4, el Señor desató sobre el mar un fuerte viento. Dios le dijo: mar, necesito que pongas este barco a dar 3 vueltas, y ahí viene toda la historia de Jonás. Tiran a Jonás al agua, verso 17 del mismo capítulo. El Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás. Dios le dijo a un cachalotes que se llaman: hoy vas a hacer algo para mí. Vas a tragarte a ese hombre que acaban de tirar. Y el pescadito, bueno, no era un pescadito, el pescadote fue y lo hizo, ¿no? Pero en el capítulo 2, el Señor le da la orden al pez y le dice: vomita, Jonás. Después, en el capítulo 4, el Señor dispuso que una planta, verso 6, creciera sobre la cabeza de Jonás, así. Verso 7, y dispuso que un gusanito atacara esa planta y la matara. Después, en el verso 8, un viento sofocante del este.
Entonces uno recuerda a Jesús que se para frente a la tormenta agresiva que había asustado a aquellos pescadores experimentados. Y él se para en la barca y dice, calla, enmudece. Y como si fuera un niño regañado, la tormenta... Y los escritores, que fueron los que vivieron esa experiencia, dicen, y hubo una gran bonanza, todo quedó tranquilito. Dios tiene una relación con las cosas. Como el creador tiene una relación con su criatura, como un artista tiene una relación con su cuadro, y cuando él lo ve, esa escultura o esa pieza de arte, solo él tiene esa relación. Usted y yo no podemos entrar en esa relación. Él es el creador, él tiene una forma de entenderlo que no es, escuche bien, ni indiferente, ni idolátrica. Nosotros no sabemos qué es tener una relación ni indiferente ni idolátrica con las cosas. Siempre nos estamos moviendo hacia el extremo de la indiferencia o hacia el extremo de la idolatría. Piense, por ejemplo, en esto de las mascotas. Las mascotas, yo lo he dicho, le dan al ser humano la sensación de que es Dios. Aquí está yo, soy una especie superior. Aquí está el animal, yo estoy exaltando el animal, le pongo nombre. Lo visto. Él me viene a saludar, reconoce que yo soy el amo. Yo empiezo a necesitar o a querer su afecto. Pero no somos capaces de dejarlo en el límite correcto. Sino que... Ustedes escuchan esas historias tristes, ¿no? Que no quieren tener hijos, sino mascotas. Qué triste eso. O que se deprimen más porque se enfermó la mascota que porque se enfermó la mamá. Esta cosa loca. Pero Dios no tiene eso. Dios es capaz de ver el animal y no verlo ni con indiferencia ni con idolatría, pero hay una conexión ahí. Él es el creador. Y Él le ordena y el animalito obedece. Así. Y Él la tormenta y la planta. Ese es nuestro Dios. Y nosotros no podemos entrar en esa relación porque nosotros no somos creadores, pero Dios nos invita a participar de alguna manera en esa relación. Y nos ordena honrar su nombre, honrarle a Él a través de nuestros bienes. En ese sentido es que decimos que somos mayordomos de Dios. Y lo que vamos a hacer al mirar este principio bíblico, esta instrucción y orden bíblica es ir por el título de esta serie de Oye, hijo mío, que a propósito me ha encantado la publicidad, el título que le pusieron, eso lo hacen los hermanos de comunicación liderados por Panky, fantástico trabajo han hecho. A propósito, entiendo que es una serie que ha tenido muy buena resonancia y haríamos bien en animar a las personas a que escucharan palabra de Dios ahí. Pero bueno, le dije a Panky, qué pena, pero el título va a ser muy largo. Y esta es primera vez que el título contiene el bosquejo. Y entonces el título es este. ¿Por qué tus bienes son importantes para Dios? Tus bienes son importantes para Dios. ¿Y por qué Dios es importante para tus bienes? Entonces la primera parte es por qué tus bienes son importantes para Dios. Y para entrar en esa primera parte yo quiero hacer unas observaciones rápidamente. La primera es que aparentemente de los 5 principios que orientan el libro de Proverbios, allí en el capítulo 3, este es el menos espiritual aparentemente, pero es el más visible y cotidiano. Me acuerdo tanto cuando unos hermanos nos invitaron a su casita, apartamento pequeño, pero agradable. Por primera vez entrábamos a su casa y el hermano, junto con su esposa, nos recibieron en la puerta. Y en la puerta usó esta frase. Ustedes saben, a veces hay frases que a uno como que lo atraviesan, ¿no? Para el hermano era como muy sencillo decir eso. Para mí fue muy profundo. Entramos en la puerta y nos dijo, pastor, esto es lo que nosotros somos. Y procedió a enseñarnos un poquito las 2 o 3 cuartos, la salita, muy agradable, muy bien tenidito el apartamento. Yo me quedé con esa frase. Las cosas se parecen a sus dueños. Y
Y finalmente, la forma en que manejamos las cosas refleja mucho cómo manejamos la vida. ¿Qué lugar ocupa Dios en nuestra vida? Y eso me dejó muy marcado. A propósito, nuestro texto usa la palabra bienes, eh, como indicando que los bienes deben ser buenos y deben ser usados para el bien, porque a veces hay bienes que son males. Tal vez el mejor ejemplo de eso a veces es que veo familias que el papá les deja una herencia, una casa, cualquier cosa, grande, pequeña, lo que sea, y se convierte en un motivo de peleas. Y a veces he escuchado amigos, familiares o hermanos que dicen, yo hubiera preferido que mi papá no hubiera dejado nada. Que ahora estamos peleando, que quién lo usa, que este no quedó contento, que esto aquí, que esto allá, se convierte en un problema. Entonces, hay bienes que se vuelven males. Aquí nuestro texto ya está insinuando que los bienes deben mantenerse siendo bienes. A propósito de lo de las herencias, pues ustedes saben, no quiero dejar de comentar algunas cosas y es, en Proverbios es muy sabio sobre el tema de las herencias. Y Proverbios dice que uno no deja herencias a los hijos, sino a los nietos. Y en esa frase de Proverbios, el justo deja herencia a sus nietos, hay un universo de sabiduría, un universo de sabiduría. Y esa es como la profundidad de estos proverbios, que mis hijos tienen que saber que aunque yo los tuve conmigo y los traté de educar y darles sostenimiento mientras ellos crecían y llegaban a la vida adulta, ellos no son dueños de lo mío, ni deben sentirse como dueños de lo mío. Que yo podría darles algo, claro, la hija se va a casar y el papá que tiene 10 apartamentos le dice, hija, te voy a regalar un apartamento como regalo de bodas. Bonito, ¿no? Bonito. Pues el que tenga 10 apartamentos, no sé. Pero ellos deben saber que ellos deben trabajar y confiar en Dios como yo tuve que trabajar y confiar en Dios. Y que si ellos tuvieran alguna necesidad, legítimamente sería la necesidad criando su familia. Entonces es ahí donde yo entro a pensar, bueno, ¿por qué dice que a los nietos y no a los hijos? Porque puede ser que los desafíos que tienen creando su familia se ameritan que yo diga, te voy a ayudar para la universidad a los muchachos, porque veo que tu salario no te da. Y yo puedo, y lo puedo hacer, lo puedo hacer. Eso no quiere decir que no le dejamos algo a los hijos si queremos, pero me parece tan importante que los muchachos de esta generación, los millennials y la generación Z, crezcan con la conciencia de que ellos necesitan trabajar y confiar en Dios, como papá y mamá trabajaron y confiaron en Dios. Y ustedes saben, yo lo pongo como ejemplo porque me parece tan patético. Cuando veo a ese muchacho de 18 añitos, 20 añitos, que no le ha dado un golpe a la tierra y que va en el carro. No, aquí voy en mi carro, le dice al amigo por el celular, no, aquí voy en mi carro. A ver, espérate. ¿Ese es tu carro? Es decir, que tu papá te lo preste para hacer una vueltica, eso es una cosa, pues no es tu carro. No, voy para mi apartamento, cuando vendamos ¿Tu apartamento? ¿No sabes lo que tu papá y tu mamá trabajaron para eso? Que te permitan vivir ahí hasta los 35 años, Dios tenga misericordia. Eso ya es una extensión de la gracia un poco pasada. Entonces, sí, me parece muy importante que los bienes no se vuelvan males. Yo les cuento, es verdad, los que más cercanos saben que es así. Yo le hablo a mis hijos esto y de hecho yo tengo escrito todo esto. Tengo una carta escrita con un sobre cerrado que tiene una persona de toda mi confianza. Y el sobre dice, por si me pasa algo. Y en ese sobre está mi testamento. Y yo le he dicho a mis hijos, no esperen que todo lo que yo he sido bendecido por Dios, porque yo he sido bendecido por Dios, va a ser de ustedes. Algo habrá ahí para ustedes, esperen la sorpresa. Pero habrá una porción muy buena para la obra de Dios.
No pienses, le digo yo a mis hijos, que lo mío es tuyo. Es decir, si quedas discapacitado, vale, te apoyo. Si necesitas algo especial, claro, te apoyo. Pero te toca trabajar y creerle a Dios como me tocó a mí. Así es. Los bienes deben mantenerse siendo bienes y nunca fomentar el mal, ni siquiera hacia nuestros hijos. Bueno, ahí están las observaciones. ¿Por qué tus bienes son importantes para Dios? Dos aspectos. Porque a través de ellos Dios te da tu trabajo. A mí me encanta hacer la distinción entre empleo y trabajo. Hay una distinción marcada entre empleo y trabajo. Tú puedes decirme que no tienes empleo, pues yo te diré, pero tienes trabajo. Mujeres, amas de casa, no tienen empleo, pero tienen el trabajo más digno, más hermoso, más productivo, yo creo que hay en toda la humanidad. Administrar un hogar y criar hijos. No tienen un salario, pero tienen un trabajo. Por eso aún a los que pierden su empleo, yo le digo, pero recuerda que todavía tienes trabajo. Entonces tienes que seguir madrugando, capacitándote, buscando, abriendo espacios, preguntándole a Dios qué es lo que debes hacer ahora que no tienes un contrato, no tienes un empleo. Tal vez es la diferencia entre ocupación y vocación. Y los bautistas en la historia hemos sostenido ampliamente el principio reformado. Esto es uno de los legados teológicos fundamentales de la Reforma Protestante, que es el sacerdocio de todos los creyentes. Que todos los creyentes somos trabajadores, ministros de Dios. Lutero decía, el carpintero, el hortelano, el albañil, el médico, el ingeniero, son tan ministros de Dios como el pastor. Y la Reforma Protestante levantó la bandera de que no hay un clero, una élite de gente más cerca de Dios o que glorifica más a Dios. Glorificas tanto a Dios aseando la casa o entregando un buen producto en tu emprendimiento o siguiendo las directrices en tu empresa y trabajando como para el Señor. Glorificas tanto a Dios como este servidor enseñando la palabra, orando, visitando a las personas necesitadas. Ese tema de que todos trabajamos para Dios y los bienes son entendidos en la historia cristiana a través de las 3T. Tal vez han escuchado lo de las 3T. Tiempo, talento y tesoros, que son las tres cosas que comprenden los bienes y que de alguna manera se mezclan, porque mientras usas las cosas estás invirtiendo tiempo. Mientras usas las cosas, estás usando tus capacidades, tu personalidad, tu habilidad para usar las cosas. Entonces esas 3T se mezclan para hacer, por un lado, los medios del trabajo y por el otro lado, los resultados del trabajo. Y el libro de Proverbios acentúa sobre el trabajo dos aspectos. Uno es que el libro de Proverbios tiene tanta instrucción en contra de la pereza y tanta instrucción en contra de la idolatría. Veamos estas dos cosas brevemente, porque Dios considera que nuestros bienes son muy importantes, porque a través de esos bienes, Dios trata con nuestra pereza, nuestra negligencia, y trata con la idolatría de los bienes materiales. Miremos rápidamente lo de la pereza, y como nuestro texto no era tan amplio hoy, permítame leer, voy a leer varios textos y empezaré con este, Proverbios capítulo 6. El tema de la hormiga. Ve, mira la hormiga, perezoso. Una buena cosa para que nuestros hijos hagan como una tarea en casa. Hijo, tu trabajo hoy no va a ser lavar los platos o ayudar a barrer la casa. Tu trabajo hoy va a ser observar las hormigas. Observa sus caminos, la forma ordenadita, y sé sabio, la cual sin tener jefe, ni oficial, ni señor. Ese verso 7 es mal interpretado. Lo que el texto quiere decir no es que no tienen un jefe en general, sino en particular. Es decir, no hay una hormiguita que va adelante echándoles látigo o premiándolas, pero ellas sí tienen un jefe. El jefe de las hormigas se llama Dios. Es decir, lo que está diciendo es,
Dios pone algo en la hormiga para que funcione, pero no le manda a alguien para que le recuerde cómo debe funcionar. Y es ahí donde viene nuestra sabiduría. No esperes que sea una tarea de la universidad, un jefe agrio y difícil que te obliga a trabajar duramente. No, no. Dentro de ti, Dios ya te ha dicho que tú eres un ministro de Dios. Trabaja duramente y sé ordenado. Y uno se pone a pensar, ¿cómo es Dios? En esa relación del creador con la criatura, que Él se ocupa de que cada hormiga sienta y sea dirigida como un animalito, ¿verdad? A través de sus instintos, de lo que Él le puso allí para que funcione adecuadamente. Y es de donde debe desprenderse nuestra sabiduría. Verso 8, preparen el verano su alimento y recogen la cosecha su sustento. Y aquí viene la exhortación, ¿hasta cuándo, perezoso, estarás acostado por horas con ese celular? ¿Hasta cuándo te levantarás de tu sueño? Y yo sé que hay señoras van a querer poner este versito en el techo del cuarto, para que el esposo cuando esté allá vea, alguien me está viendo, nos están grabando. Verso 10. Un poco de dormir, un poco de dormitar, un poco de cruzar las manos para descansar, y vendrá tu pobreza como un vagabundo y tu necesidad como un hombre armado. En Proverbios, el perezoso es un filósofo. Ustedes van a ver eso en el capítulo 26, verso 13 al 16. El perezoso dice, hay un león en el camino, hay un león en medio de la plaza. O sea, el perezoso dice, yo estoy discerniendo algo que todo el mundo no está discerniendo. Uno debe pasar 5 horas viendo Netflix para estar preparado para los desarrollos tecnológicos del mañana. ¿Cierto? Es decir, es un filósofo, ¿no? Que tiene su forma de vida, como algunos viejos que fueron tercos y dijeron, yo no le voy a trabajar a nadie. Yo no le voy a dar mi plata al gobierno. Entonces no estuvieron en el sistema pensional. ¿Se acuerdan? Y se quedaron sin algo que les hubiera ayudado mucho en su vejez. Ellos tenían una filosofía. Ellos eran más inteligentes que todos los demás. Ahora, yo sé que hay algunos que sabiamente cogen eso que le darían a un sistema de pensión y lo ahorran y se compran un apartamentito y después dicen, esa es mi pensión. Esa me la sé también. Pero es que estos filósofos que logran inventar una forma de vida para escudar su pereza, verso 14, como la puerta gira sobre sus goznes, así da vueltas el perezoso en su cama. El perezoso mete la mano en el plato, pero se fatiga donde llevársela a la boca. Imagínense, ay, esto está muy bueno, pero qué pereza tener que mover la mano. El perezoso es más sabio ante sus propios ojos que 7 que den una respuesta discreta. Es como la idea de que el perezoso es... Bueno, capítulo 24, verso 30 al 34, he pasado junto al campo del perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento, y vi que todo estaba lleno de cardos, superficie cubierta de ortigas, y su cerca de piedras derribada. Cuando lo vi, reflexioné sobre ello, miré y recibí instrucción. Un poco de dormir, un poco de dormitar, otro poco de cruzar las manos para descansar y llegar a la pobreza como ladrón y tu necesidad como hombre armado. Si leyeron ese texto se darán cuenta que es muy parecido al capítulo 6. Los estudiosos de Proverbios creen que dentro del libro de Proverbios hay como una evolución del pensamiento del joven. En el capítulo 6 es lo que el papá le está diciendo. En el capítulo 24 es lo que él mismo ya está incorporando en su propia dinámica de vida. Entonces, por un lado nos va a decir que los bienes son importantes para Dios porque a través de ellos nos da el trabajo, pero que cuidado con la pereza porque debemos usar las 3T para honrar a Dios. Este mandamiento de honrar a Dios con los bienes tiene que ver con el trabajo, pero también nos advierte contra la idolatría, porque mientras vamos acumulando riquezas y cosas, vamos pensando que nuestra seguridad está en esas cosas. Y bueno, bendigo a los jóvenes porque los jóvenes tienen un espíritu tan libre que muchas veces no están pensando en eso. Ellos dicen, si hay una causa, lo entrego todo, si hay un llamado de Dios, lo entrego todo. Cuando llegamos a esas etapas de la vida donde yo estoy, que ya estamos a unos años antes de la jubilación, empezamos a luchar muchísimo con los bienes materiales. Yo lucho con eso.
si tuviera esto, que me diera esto, podría asegurar que no sea una carga para la familia, todas las cosas que pasan por nuestra mente, ¿no? O si me llegara una enfermedad terminal, de esas que postran a un anciano en cama por años a veces, por lo menos tendría la mejor medicina y todo eso. Entonces empezamos a soñar y capítulo 18, verso 10 y 11 hace un ejercicio que es común en Proverbios también, que es coger un dicho popular y contrastarlo con una revelación de Dios. Y interesantemente, en Proverbios 18, 10 y 11, pone primero la revelación de Dios. Verso 10. El nombre del Señor es ¿qué? Torre fuerte. Y a ella corre el justo y está a salvo. Entonces él escribe eso para contrastarlo con verso 11, que es el dicho popular. La fortuna del rico es su ciudad fortificada, como una muralla alta en su imaginación. Porque ese rico, por rico que sea, no sabe cuántos años va a vivir, de qué se va a enfermar, qué va a necesitar, ni quién lo va a ayudar. Pero él se imagina que teniendo mucho dinero y muchas propiedades y muchas inversiones y muchas cosas aseguradas, va a poder abastecerse. Pero aquí se contrasta para decir cuidado, porque las riquezas en esa imaginación se convierte en una imaginación idolátrica. Capítulo 28, verso 20. El hombre fiel abundará en bendiciones, pero el que se apresura a enriquecerse no quedará sin castigo. Y ustedes jóvenes son de esta generación que han visto muchachos como el fundador de Facebook, como el fundador de Apple, como el fundador de Microsoft, que fueron hombres que en su universidad eran unos muchachitos y ya eran multimillonarios. Pero esos son excepciones de la vida. Y usted piensa, no, yo voy para allá, ya se está imaginando el yate en Acapulco y todo eso. Cuidado, cuidado. Y aquí se contrasta el tema de la fidelidad. Fiel a vivir el día de hoy. Fiel a vestir con lo que puedes vestir hoy, no aparentar lo que no eres. Muchachitos que aparentan ser multimillonarios y son más pobres que un ratón. Pero en las redes sociales yo le digo, ¿este será que tiene un tío que es un jeque árabe de esos petroleros? Por favor. Pero no. Es decir, la fidelidad de ser coherente consigo mismo. Y vestir lo que se puede vestir, comer lo que se puede comer, ahorrar, ser cuidadoso. Pero en el fondo el problema es la idolatría, no la idolatría. Que vamos a ir o en el camino de la pereza. ¿Para qué estudio? Ya, mire que mi primo estudió y no le sirvió para nada, entonces yo no voy a estudiar. No, si tienes inteligencia para mejorar tu educación, mejórala. Si tu negocio puede estar más limpio y ser mejor publicitado en las redes sociales, mejóralo, no seas perezoso. Pero también cuida tu corazón, que tu corazón es una fábrica de ídolos y Dios quiere tratar contigo a través de tu trabajo. Bueno, ¿por qué nuestros bienes son importantes para Dios? Porque a través de ellos Dios nos da el trabajo. Y nos da unos talentos, nos da un tiempo y nos da unos recursos para trabajar y hacer lo que Dios nos ha dado a cada uno. Pero también porque los bienes son importantes para Dios, porque a través de ellos Dios nos da esto que es una palabra maravillosa en la Biblia, que es contentamiento. Repita conmigo esa palabra, contentamiento. Saborela. Contentamiento. Pablo dice en Timoteo, capítulo 6, verso 3 al 10, hablando sobre el contentamiento, le dice a su discípulo, pero también para que él enseñe a la iglesia. Y les voy a leer ese texto porque me parece tan importante y que tiene tanto que ver con la fe. Si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés corrompido en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas y constantes rencillas entre hombres de mente depravada, que están privados de la verdad, y aquí viene la base,
que suponen que la piedad es un medio de ganancia. ¿Ustedes sabían que mucha de la gente que asiste hoy en día a esas iglesias de falsos predicadores de prosperidad van solo por un interés de plata? John Piper dice, lo único que produce la teología de la prosperidad es deseos de prosperidad. Ellos piensan que acercándose a Dios, aprendiendo a orar, a usar esas estrategias, esas fórmulas, esas declaraciones, pactos, siembras y todo aquello, se van a volver ricos. Eso es lo que ellos quieren, en el fondo. Y aquí está diciendo, suponen que la piedad es un medio de ganancia, pero la piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Por eso es tan clave ahí el contentamiento, porque nada hemos traído al mundo, nada podemos sacar. Mi papá decía, fíjense en los ataúdes, los vestidos de los muertos, que antiguamente los llamaban, ¿cómo era? Atavíos, ¿no? Mortaja, no, para otro nombre. Bueno, hábitos. Era el último hábito que tenía. Él decía, miren que en los ataúdes los hábitos de los muertos no tienen bolsillos, decían. Nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en ruina y en perdición. Porque la raíz de todos los males no es el dinero, es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron a sí mismos con muchos dolores. Y en Hebreos capítulo 13, versos 5 y 6, sigue, porque este es un gran tema en el Nuevo Testamento. Sigue insistiendo el verso 5 del capítulo 13 de Hebreos. Sea el carácter de ustedes sin avaricia. Otra vez, contentos con lo que tiene, porque él mismo ha dicho, nunca te dejaré, ni te desampararé. Y hermanos, yo sé que hay excepciones. Hay hermanos que entran en situaciones muy difíciles, pero Dios tratará con esas excepciones. Pero en la inmensa mayoría de los casos uno ve claramente cómo el Señor cumple esta palabra. De manera, dice verso 6, que debemos decir confiadamente, el Señor es el que me ayuda, no temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Y bueno, ¿qué tanto debo tener yo para estar contento? Y quienes de ustedes viajan saben que uno en un viaje tiene que cargar con maletas. Esas son las cosas más malucas de viajar. Y siempre mi esposa y yo tenemos esas discusiones interesantes del matrimonio, porque ella es muy juiciosa, pero a veces vamos ahí y digo, oye, nosotros no trajimos demasiadas cosas. Es decir, con una camisita hubiéramos aguantado para los 15 días. ¿Qué nos estresamos? No, usted tiene que cambiarse ropa todos los días. Bueno, entonces termina uno andando con eso. Y uno debería ver que las maletas deberían ser de acuerdo al viaje. Y esa frase de viajar ligero de equipaje. El contentamiento es ser capaz de, como dice el dicho, bienaventurado el hombre que desea lo que tiene. Porque muchas veces lo que vinagra el contentamiento de nuestras vidas es la ambición. Y no logramos disfrutar lo que ya tenemos por el deseo de lo que no tenemos. Entonces Dios quiere tratar con nosotros trabajo y contentamiento a través de nuestros bienes, y por eso los bienes son importantes para Dios y son un regalo de Dios para formarnos. Y por eso debemos responder también, porque Dios es importante para los bienes. Mis bienes necesitan a Dios. Yo necesito que mis bienes encuentren una conexión con Dios. Y voy a decir 4 afirmaciones fundamentales sobre eso. La primera, Dios es el único que te puede guiar cómo usar, disponer y mantener los bienes en su lugar. Si Dios no es el centro,
cualquier cosa va a ser el Dios de tu vida. Y pueden ser cosas buenas, un trabajo, una habilidad, un conocimiento, una familia, una posesión, un territorio, lo que sea. Entonces mis bienes necesitan a Dios porque Dios es el único que me puede guiar cómo usarlos bien, disponer de ellos bien y mantenerlos en su lugar para que las cosas no dirijan mi vida, sino que yo pueda ser el líder y el administrador y mayordomo de Dios para esas cosas. La segunda afirmación, porque Dios los usa para transformar tu vida. Y volviendo al libro de Jonás que les mencionaba, claro, el libro de Jonás es un libro sobre misiones. Dios le dice a un hombre, vaya en esta dirección y yo quiero usarlo para llevar un mensaje a una población, pero como eran enemigos de Israel, él va en la dirección contraria. Pero si usted mira de cerca el hermoso libro de Jonás, se da cuenta que es Dios usando cosas, una ballena, una tormenta, una planta, un gusano, un viento recio, para tratar con el corazón de Jonás. ¿Sí? Dios usa las cosas que te ha dado para tratar con tu carácter. Sean las cosas que tú esperabas o las que no esperabas, Dios las usa para tratar con tu carácter. Y puedes mirar tus cosas. ¿Cómo Dios quiere tratar conmigo a través de esto? En tercer lugar, porque Dios lleva el bien mayor del evangelio a otros a través de ti. Y Dios hace que tú uses tus cosas para que sean vehículos para que otros conozcan el evangelio. A propósito de vehículos, en estos días andaba por ahí en una vereda, yo orando en veredas. Y bueno, estábamos por allá en una visita. Pasamos por una callecita de esas veredales y había un par de jovencitos vendiendo gelatinas. A mí me gusta mucho la gelatina. Entonces, acá vamos a unas gelatinas. Y los vi que no estaban como muy animados y les dije, ¿ustedes quieren ir a otro lugar? Sí, es que aquí no nos va muy bien. Entonces yo le dije, yo con mi esposa, si quieren los llevamos al otro cruzada de caminos donde si quieren los llevamos hasta allá. Ay, sí, porque ya vendemos más. Bueno, en el camino empezamos a hablar con ellos. Bueno, ¿quién hace las gelatinas? No, que mi mamá. ¿Cada cuánto trabajan ustedes en eso? No, los fines de semana. ¿Están en la escuela? Sí, señor. Estamos de 9, 11, 12 años. Sí, señor, estamos en la escuela. Bueno, no dejen de estudiar, pero muy bueno que estén aprendiendo a trabajar y ayudar a su mamá. Pero por dentro yo pensaba, algo tiene que tener Dios con esto. Esto no es sencillamente una cosa coloquial, encontramos un par de jovencitos, bueno, les prestan un servicio y son muchachos que están haciendo una tarea para ayudar a su familia. ¿Qué hago? Y sabía que el recorrido era corto, entonces les dije, muchachos, ustedes me aceptan un consejo. Eso fue lo primero que les dije. ¿Ustedes me aceptan un consejo? Sí, señor. Cuando alguien les hable de Dios o de la Biblia en su vida, escúchenlos. Si le voy a hablar de religión o de iglesias o de cosas así, no presten mucha atención. Pero si les van a hablar de Dios y de la palabra de Dios, sí señor, lo que usted no diga. Claro, estaba muy agradecido porque lo estaba llevando. Pero bueno, al momentico llegamos al lugar y ellos se bajaron y mi esposa me dijo esta frase, me dijo, ¿sabes qué? Eso era lo más importante que les podíamos decir. Dadas las circunstancias, no podíamos pararlo y ahora tengo un mensaje para ti y la unción. No, yo no soy de eso. Estoy prestando un servicio en mi carro y yo no voy a interrumpir, los muchachos están trabajando, pero en ese momentico pensé, si les sembramos ese poquito, de que ellos digan, un día un señor nos dijo, la Biblia es importante, y alguien que me hable de Dios, no de religiones y que no sé qué pastores y que no sé qué, no. De Dios, como Dios se ha revelado a la humanidad y de la palabra de Dios. Y pensé, bueno, si Dios me dio la oportunidad de tener un carrito, yo puedo usarlo para servir al Señor, a través de servir a unas personas, pero tiene que haber evangelio ahí, tiene que haber alguna cosa que ayude en el evangelio. Uno nunca comparte todo el evangelio, porque el evangelio es inmenso, es toda la Biblia, pero hay unas ideas fundamentales en el evangelio. Eres pecador, necesitas un redentor, Dios se ha comunicado mostrándonos cuál es su plan de redención en su palabra y podemos venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Esas son cosas esenciales, pero
que el Evangelio esté presente. Y Dios lleva el bien mayor a otros a través de ti, y el bien mayor es el Evangelio. Y en cuarto lugar, porque Dios añade una dimensión eterna a los bienes. Esto solo lo tenemos los cristianos, mis queridos hermanos y hermanas. Dios le da una dimensión eterna a nuestras cosas. Ni un vaso de agua se quedará sin recompensa. Dios no le debe nada a nadie. Y ustedes saben, perdónenme que hable tanto de mi papá, pero bueno, me acuerdo tanto del viejo, pero me acuerdo, y yo les he contado, ¿no? Cada semana, el viernes por la tarde, le daban su chequecito. Él iba al banco, de cambio, porque antes era así. Te daban un cheque, te tenías que cambiarlo y todo eso. Venía su nocherito marrón, oraba con mi mamá, abría la llavecita, sacaba el sobrecito y guardaba lo que era para el Señor. Después le entregaba el resto a mi mamá. Y ahí empezaban las peleas matrimoniales. Porque mi mamá le daba a él lo que él podía usar para sus pasajes. Entonces él decía, mira, pero no tan poquito tampoco, mira, pues ni para un tinto, pues. Eso es lo que hay, porque mi mamá, a pesar de su limitada educación, una excelente administradora, juiciosa. Y bueno, eso se quedaba en mi mente, yo veía eso, no todas las semanas, pero lo veía, cuando pasaba por allí en la casa, veía. Y hermanos y hermanas, yo quiero que miren que este texto de Proverbios sí tiene una promesa. Aquel que es fiel con el Señor, Dios lo bendice. Y yo sé que se puede usar mal estas promesas bíblicas para manipular las personas. Y nosotros en nuestra iglesia no lo vamos a hacer así. Pero sí quiero que vean que hay una promesa, verso 10. Entonces, si honras al Señor con tus bienes y con todas las premisas de tus frutos, entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de vino nuevo. Y cuando yo pienso en la historia de mi vida, cómo Dios ha bendecido a mi familia, a mis hermanos, a mis hijos, mis sobrinos, a mis nietos, digo, Dios ha sido muy bueno con nosotros, pero sin duda eso es en respuesta a la fidelidad de nuestros padres. Yo me encuentro con frecuencia a estos muchachos que fueron levantados en la familia cristiana. Ustedes saben, después de 36 años de ser pastor, he visto ya un par de generaciones crecer en la iglesia y muchos se apartan de la fe porque Dios no tiene nietos sino hijos y porque los padres no solo somos responsables de educarlos en los caminos del Señor hasta que ellos son adultos. Me los encuentro en los centros comerciales. Generalmente nos tratan muy bien a los pastores del redil, porque para la gloria del Señor, nosotros no hemos sido pastores abusadores ni maltratadores, hemos enseñado la Biblia, hemos avanzado con las iglesias, con sencillez de corazón, sirviendo al Señor. Entonces, generalmente, mucho respeto y mucho cariño hacia nosotros. Pastor, ¿cómo está? Venga, pastor, tomémonos un fresquito. El otro día estaba en un restaurante y estaba aquí hablando con alguien, una cita, no sé qué. Y alguien atrás se paró y se vino. Yo decía que esa voz tenía que ser la del pastor Diego. Nos abrazamos. ¿Cómo estás? Grandote, barbado. Casi ni te distingo. Y le digo yo, a ver, cuénteme. ¿Usted está yendo a una iglesia, mi hijo? Bajan la cabeza. No, pastor, no, muy ocupado. Para Dios estás muy ocupado. No, no, pastor, yo sé. No, tengo que volver, tengo que ir bien. Y claro, yo no quiero arrinconarlos ni nada, quiero ser cariñoso. Entonces, bueno, cuéntame, ¿cómo estás? ¿Qué haces? Y casi siempre, les digo, casi siempre, son historias de muchachos muy bendecidos. No, que monté una empresa, que pastor, no, y que compré un carro. Y ya le digo, ¿y tú sabes quién fue el que te dio esa bendición? No, pastor, no, sí, el Señor. ¿Y tú sabes por qué eres tú bendecido? Casi siempre me dicen, pastor, yo sé, por mi papá y mamá. Porque ellos fueron fieles al Señor.
Pues hay una promesa, hay una bendición de parte del Señor. Así que cuando el Señor nos dice en Romanos 12:11, no sean perezosos en lo que requiere diligencia, sean fervientes en espíritu sirviendo al Señor. Hemos de usar todos nuestros bienes, tiempo, talento, tesoro, para servir al Señor. Hebreos 6, verso 10, 12, hace unas conexiones muy importantes sobre el ser mayordomos y la bendición de Dios, porque Dios no es injusto para olvidarse de la obra de ustedes y del amor que han mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin, para alcanzar la plena seguridad de la esperanza, a fin de que no sean perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan promesas. Y dos cosas me llaman la atención mucho aquí, que habla de la seguridad de la esperanza y de heredar las promesas. Que en la forma en que nosotros honramos a Dios con los bienes que Él ha puesto en nuestras manos, talento, tiempo, cosas materiales, a través de esas cosas nosotros crecemos en la seguridad de la esperanza futura si las administramos bien. Y heredamos promesas de Dios por usarlas bien. Ya para cerrar la aplicación. Ustedes saben que los cristianos tenemos que combatir ese lenguaje de clichés. Pues todo el mundo tiene clichés, pero hay clichés religiosos. Por ejemplo, el cliché de si Dios quiere. Entonces el otro día encontré a un muchacho. Si Dios quiere me voy por el hueco. Yo lo miré y le dije, ¿tú crees que Dios quiere que te vayas por el hueco? No solo porque es ilegal, sino extremadamente peligroso. Es decir, antes de decir si Dios quiere, tú debes preguntarte si Dios quiere. Pero es que le acomodamos el si Dios quiere a lo que se nos ocurra. Si Dios quiere atracar un banco o qué. Eso es un cliché. Entonces usamos esa palabra sin pensar. O decimos, Dios te bendiga. Y lo que estamos pensando por dentro, ojalá lo coja un carro. Si yo te digo Dios te bendiga, yo debo estar pensando, realmente yo quiero que Dios lo bendiga. Realmente estoy orando. Realmente me interesa el bienestar de esta persona. Y qué bendición particular deseo para este hermano o esta persona. Entonces son clichés. Bueno, aquí viene el problema de los clichés. Ahora, nosotros usamos un cliché. Y es un cliché muy bautista y muy reformado para la gloria de Dios. ¿No? Entonces, hermano, no, esta casita es para la gloria de Dios. Entonces yo le digo, a ver, hermano, la frase me encanta, es bíblica. Pero, hágame el favor y me dice, ¿cómo voy a saber yo que es para la gloria de Dios? Entonces de repente el hermano me dice, no, yo cada semana voy a invitar a una persona que no tiene un hogar y le voy a hacer una comidita. Hay una señora ahí en la esquina que ha sido migrante y están como ahí, yo le voy a decir, cada semana yo la voy a traer a mi casa, le voy a hacer la comida, le voy a prestar el baño si necesita. ¿Bien? O en mi casa siempre abriremos un grupo de rebaño. O en mi casa no se pondrán objetos que son de culturas paganas o letreros que son ofensivos o cuadros de cosas que pueden incitar al mal. ¿No? Pues puedo ver que tu casa está para la gloria de Dios. Lo mismo el carro, ¿no? No, este carrito es para la gloria de Dios. Explícame qué quieres decir con eso. No, yo voy a ofrecer una vueltecita para cuando los ancianos de la iglesia me digan hay que transportar unas cositas para el bazar, hay que ayudar a una hermanita que no tiene carro y la vamos a transportar el domingo, yo me ofrezco un viajecito a la semana porque me queda muy difícil. O voy a recoger a una familia cada semana para venir al culto o 2 veces al mes. Me suena, ¿no? Pero esa idea de usar el cliché de para la gloria de Dios. Y debo decirlo, la verdad, yo sé que les va a sonar un poco fuerte, pero
Algunos de ustedes han empezado a asistir al Redil o a una iglesia del Redil, porque es una iglesia bautista, es una iglesia de doctrina reformada, y saben que nosotros no apercuellamos la gente con el tema de ofrendas, diezmos, pactos, promesas, todo eso. Y algunos de ustedes vienen de iglesias así, y saben que vivían bajo temor y bajo ambición, porque ambas cosas operaban, ¿no? Si no siembras, pactas, entregan todo lo que el pastor te diga, hemos dicho, esta semana le va a ir como a los perros en misa. Pero si lo haces, ay hermano, mejor dicho. Y bueno, ellos contaban la historia, por eso dicen que eso solo le funciona a esos pastores que lo predican. Entonces vivas bajo ese temor. Y quizás a través de la pandemia o de las redes sociales, un amigo te dijo, no todas las iglesias hablan así. Porque esa forma de predicación no solo es manipuladora, sino antibíblica. Ven a mi iglesia. Entonces fuiste a una iglesia más saludable, donde no te están obligando, ni llevándote la cuenta, ni obligándote. Cosas vergonzosas que ocurren en esas iglesias. Pero entonces tú pasaste del extremo de ser manipulado al extremo de estar fresqueado. Como lo importante es la gracia y el amor y estudiar la Biblia y la sana doctrina. Y como el texto dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Ay no, es que el propósito de mi corazón es dar el 1%. ¿Estás seguro? No, yo lo doy con mucho amor, pero yo doy el 1%. ¿Sí? O yo lo doy con mucho amor, pero no lo que sienta del Señor. Y entonces, ¿cómo en esta iglesia no te apercuellamos? A ver, usted ya lo hizo, y si no lo hizo, algo malo le va a pasar. Y si lo hizo, entonces el mejor amigo del pastor. Como aquí no hacemos eso, entonces, fresqueadito muy. Yo le digo, así no es. Si usted me va a decir que va a honrar a Dios con sus bienes, eso se tiene que ver. Mi esposa y yo al principio de cada año decimos, esto es lo que vamos a dar para la obra de Dios. Nosotros somos fieles y generosos con la obra de Dios. Quienes nos conocen saben lo que yo estoy diciendo. Nos ponemos de acuerdo y decimos, bueno, ahora, ¿cómo sabe uno cuánto debe proponer en su corazón? De acuerdo a 2 Corintios capítulo 9. ¿Cómo sé yo cuánto? Pues yo digo, oye, no es como muy sencillo. En el antiguo pacto se entregaba el 10% de las primicias. Aquí no se hablan de las primicias. En el nuevo pacto se entrega todo. Particularmente observando la necesidad. Pero entonces este es mi punto. Yo creo que nosotros los cristianos deberíamos estar por encima de la ley. No estamos bajo la ley. Deberíamos estar por encima de la ley y dar más que un 10% de nuestros ingresos. No esperes que aquí te vamos a percuellar para eso, ni a premiar para eso. Pero, hermanos y hermanas, pongámonos serios en este asunto. No vamos a poder hacer obra misionera. No vamos a poder enviar más pastores y obreros para la obra de Dios. No vamos a poder plantar más y más iglesias. Si tú dices, yo honro a Dios dando lo que tenga en mi corazón el domingo por la mañana. Y resulta que ese domingo por la mañana tenías 500 pesos en el bolsillo. Así no es. Así no es. Sí, ese tema de honrar a Dios con mis bienes. Es que mi papá hacía algo y hace algo. Y yo digo, yo me voy a meter en eso. Y voy a ser parte de lo que Dios está haciendo. Y yo de verdad lo voy a honrar. De verdad lo voy a honrar. Miren que yo he tenido el privilegio de hermanos que por X o Y razón, ocasionalmente me dicen, pastor, queremos honrarte. Digo, yo no, explícame, vamos a honrar. No, pastor, vamos a invitar a la casa a un almuercito. Hermano, y esos hermanos, uno ve cómo se desviven por eso. El mantelito bien puesto, la comidita fresquita, calientica, eso le tienen y, pastor, y como sabemos que a usted le gustan mucho las gelatinas, ahí le compramos su gelatina. Pastor, y las pantuflas, póngase las pantuflas. Yo, oye, no haga tanto, por favor, no haga tanto. Pero evidentemente esos hermanos entienden, honrar quiere decir cosas.
tiempo a hacer algo por el otro. Y algunos de ustedes dirán, no, pero yo no trabajo. No sé, pero tú tienes un trabajo de Dios que hacer. Y puede ser que tú no tienes muchos recursos, pero tienes tiempo. Puedes servir en la obra. O tienes talento, conocimientos, experiencias que pueden ser usados en la obra de Dios. Y sin duda, también esto es un llamado para que revises cómo está tu compromiso con entregar bienes para la obra de Dios y honrar de veras a Dios. Tus bienes son importantes para Dios porque son de Dios. Y a través de ellos, Dios te da tu trabajo y tu contentamiento. Pero Dios es muy importante para tus bienes porque Dios trata con tu vida, te levanta, te edifica a través de eso.